Antes de comenzar, vamos a pasar algunos avisos más de tipo administrativo. Está circulando la lista de presentes. Recuerden que para obtener el certificado, uno de los requisitos es la asistencia al 80% de las clases. Así que es muy importante que cada uno de ustedes registre la asistencia, ¿sí? El listado está armado por orden alfabético. Van a ver algunos compañeros que están marcados en amarillo. Creo que mayormente la gente que vino la vez pasada, que no se había inscrito formalmente y de la cual no tenemos los datos. Esa gente, así como alguno que haya venido hoy por primera vez, le vamos a pedir que firmen, que completen esta otra planillita con los datos, ¿sí? La vamos a hacer circular también, un par de copias. Bueno, y también vamos a hacer circular, por si alguno no lo llegó a pescar la vez anterior, o alguno viene por primera vez, el programita, para los que no lo llevaron la vez pasada, que lo tengan. Circulando para atrás. Bueno, y ahora sí vamos a empezar. Hoy tenemos dos expositoras de lujo. Ambas han recibido la influencia perniciosa del doctor José Carlos Escudero. Es así. Él es el que les inoculó el virus de Alames. Alames es un virus muy contagioso. Bueno, la clase de hoy va a versar sobre epidemiología crítica, que esta parte va a estar a cargo de Susan López, y la segunda parte va a ser determinación social del proceso de salud y enfermedad, va a estar a cargo de Florencia Sendari. Ambas son docentes de la Universidad Nacional de Luján en este momento. Vos de La Plata. Vos de La Plata. ¿Ves por qué no las quiero presentar? Porque siempre meto la pata. Así que les voy a pedir que se presenten ellas, así ustedes se llevan una idea correcta de quién es cada uno y de dónde viene. Bueno, hola a todos. La verdad que me pone muy contenta en lo personal que estos cursos convoquen siempre mucha gente y que vayamos ampliando y que lo hagamos en distintos territorios. La verdad que la idea es poder avanzar y profundizar el intercambio. Así que bueno, me voy a presentar. Mi nombre entonces es Susan López, como me dijo acá Pablo, me presento Pablo. Mi profesión de grado es socióloga y hace muchos años que trabajo en la Universidad de La Plata en la carrera de trabajo social. Estoy a cargo de la materia que se llama salud colectiva, antes se llamaba medicina social, la cambiamos con el nuevo plan de estudios. Y bueno, sí, en el año 94 empecé a trabajar con el doctor Escudero en la Universidad Nacional de La Plata y desde entonces allí me quedé y, como dijo Pablo, me inoculó del virus alamenio. Muchos años que trabajo, que pertenezco al grupo, desde el año 94 y desde entonces, digamos, intentamos confundir. Ustedes piensan que hoy van a aprender algo, no van a aprender nada. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que yo quisiera que se vayan con más interrogantes y dudas que como conclusión. No, para nada voy a hacer una clase ni académica, ni súper enciclopedista, ni nada de eso, aunque uno se encuentra obligado, digamos, a hacer un recorrido, que lo que voy a hacer es primero un mínimo recorrido de lo que es la epidemiología. No todas las disciplinas tienen algo de epidemiología, con lo cual se hace necesario de por qué pararnos y pensar en una epidemiología crítica. Ya vamos a ver que en realidad es agregarle una cuestión de buscar más explicaciones, ¿no? Después Florencia va a hablar, pero sería algo así como buscar cuáles son las causas de las causas de las causas.
para tratar de comprender un poco mejor el complejo proceso salud-enfermedad. Cuando uno habla de salud, ya desde cuando partimos de la definición estamos en problemas, ¿no? Si bien la definición fue revolucionaria ya en el 48, cuando la Organización Mundial de la Salud por primera vez la definió como ese completo estado de bienestar biopsicosocial, y no solo la ausencia de la enfermedad, nos queda, la repetimos, pero uno la puede, a esta altura, con tantos conocimientos y haber agudizado las miradas, uno se da cuenta que nadie tiene un completo estado de bienestar, que cuando hablamos de salud no es la contraposición de la no enfermedad, etcétera, ¿no? Que estamos hablando de grandes procesos. Y esos procesos tienen tiempos culturales, tiempos históricos, tiempos económicos, todo eso, digamos, el cotidiano nuestro se resuelve ahí. Y cuando nosotros pensamos en la epidemiología, o quienes fueron los primeros que pensaron en la epidemiología, también pensaron, digamos, la pregunta de la humanidad tal vez fue de qué se enfermaba la gente, ¿no? ¿Qué nos pasaba, que nos moríamos, nos enfermábamos? Piensen, miles de años atrás. Así que de alguna manera el problema fue, ¿no?, tratando de explicar por qué uno se moría, por qué enfermábamos. Así que en esa larga historia de por qué nos enfermamos, de qué nos enfermamos, cuánto nos enfermamos, qué pueblos se enfermaron, quiénes, es como si se hubiese buscado permanentemente respuesta a qué fue lo que causaba eso que nos lleva a la muerte. Las explicaciones son miles, desde los pueblos más originarios, digamos, de pensar en los dioses, las culturas con cierta cuestión más religiosas también como pecado, o sea, como furia de Dios, como la furia de los dioses, como un castigo divino, como algo que yo hice mal. Hoy podríamos decir es la meritocracia, no hago mérito para estar bien de salud. ¿Se entiende lo que voy? Dependió de las épocas históricas. Entonces, para poder pensar un poco en qué es la epidemiología, nos vamos a hacer esa pregunta. Si me acuerdo cómo funciona esto. Por esto que le decía, uno puede decir, es una disciplina compleja. ¿Y por qué una ciencia de la salud colectiva? Porque no nos alcanza, o sea, la epidemiología no está pensando en la salud individual. Y nosotros somos muy críticos en decir que solamente es porque contamos casos, ¿no? Que a veces es importante. Uno está en un hospital, por ejemplo, y dice, che, hay tantos casos de... y aparece, ¿será un brote epidémico? Nos sirve, pero hasta ahí. No nos explica todo, nos explica que en ese momento hay casos. Pero cuando estamos pensando que es algo que nos ocurre en una población, entonces ya no estamos pensando en individuos, estamos pensando en lo colectivo. Y la epidemiología intenta explicar lo colectivo, más allá de lo individual, que no lo elimina para nada. Como les decía, a través de la historia vamos a ver varias aproximaciones y eso tiene mucho que ver con los paradigmas de época, qué cosas explicaban en cada momento la enfermedad y la muerte, qué cosas causaban o se pensaba que causaban las enfermedades y la muerte. Bueno, entonces en ese sentido las definiciones estuvieron determinadas por la época histórica. Si uno piensa, bueno, ¿sobre qué se basa la epidemiología? Uno tiene que poder pensar que la epidemiología tiene en sí una parte clínica, que es la parte que viene dada por la biología. Esto no se ve mucho acá. Biología dice ahí. Sí, uno prepara cosas y después pues, depende la luz, qué sé yo, después no se ve. Bueno. Igual después se las vamos a mandar. Así. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Bueno, entonces, por un lado tenemos la biología, la relación entre la clínica y la biología, que nos explica, ¿no? La clínica médica dice, bueno, tal enfermedad, por ejemplo, la tuberculosis, el bacilo de Koch, etcétera, etcétera. Y uno ahí puede empezar a delirar, no necesariamente la presencia del bacilo hace que efectivamente te enfermes y menos que te mueras. Pero si estás enfermo seguro lo tenés. Y hay como esa
doble vía. Bueno, ¿por qué algunos se enferman y otros no? Entonces hay otra explicación, no solo la presencia de algo, porque a lo mejor son muchas cosas, ¿se entiende? Vamos a ir viendo. Entonces, por otra parte, la clínica con la estadística, empezamos a contar los casos, ¿no? De esto, del otro. ¿Qué intenta hacer? Cuantifica. Contamos, ¿no? ¿Cuántos ocurrieron? Y por último, la medicina social, que integraría esta cuestión con la clínica y que tendría que ver con la praxis misma. Claro, cuando yo digo praxis no quiere decir que uno va al consultorio y diga, doctor, me vengo a atender de la epidemiología. No, olvídense. La epidemiología nos va a permitir tener una mirada sobre de qué enfermamos, por qué enfermamos y cuáles son las cosas complejas que participan en cómo es la distribución de la salud, la enfermedad, la muerte, etcétera, del colectivo humano. Vamos a mirarlo, no vamos a mirar la salud de Juan, Pedro, María, José, sino vamos a mirar la salud de un pueblo, de un barrio, de una nación, de un momento en el mundo entero, etcétera. ¿Para qué sirve? Es una lista bastante larga, pero yo acá tomé algunas cosas. Estudia determinantes. Después Florencia va a hablar más eso de los procesos salud, enfermedad, atención. Puedo agregarle cuidado también, ¿no? Por otra parte, analiza la situación de salud, que era lo que le venía diciendo. También sirve para hacer la vigilancia epidemiológica. ¿Ustedes saben lo que es la vigilancia epidemiológica? ¿Alguien tiene idea? ¿No? A ver, yo pregunto. Ustedes saben que en el 2009, todos nosotros estábamos en el 2009, llegó a la Argentina la epidemia de la gripe, el H1N1, ¿se acuerdan? Que nos poníamos por poco barbijo, nos lavábamos con el alcohol en gel, no íbamos a la escuela, los chicos, una cantidad enorme de cosas. Ahora yo le pregunto, ¿cómo llegó el virus de la gripe porcina a la Argentina? ¿La mandaron los dioses? ¿Fueron nuestros chanchitos? ¿Ustedes saben cómo empezó? Miren, yo le voy a contar rapidito. Empezó en México y llegó a la Argentina en avión por un grupo de deportistas de zona norte. O sea, los culpables, la clase media alta de zona norte, que se le dio por ir a jugar algo a México, y México no controla ciertas cosas, y la Argentina fue el país que se llevó más muertes por gripe que México, Chile, etcétera. La vigilancia epidemiológica tiene que ver con las propias políticas que hace un Estado con respecto a controlar brotes de enfermedades. Si uno a veces viaja a Brasil y dice, tenés que ponerte la de la gripe, de la fiebre amarilla, la de tal cosa, va a África y te dice que te pongas una cantidad enorme de vacunas porque hay enfermedades endémicas en algunos lugares que nosotros no tenemos inmunidad. ¿Se entiende? Nos estamos preparando y nos podríamos enfermar y por primera vez podría ser letal. Entonces la vigilancia epidemiológica tiene muchísimo que ver con las políticas de Estado para controlar los brotes de enfermedades. En el caso de la gripe porcina, uno puede decir, primero, no se sabía el grado de letalidad y la complejidad que tenía esa gripe, ni los propios mexicanos que sí tenían problema en la zona donde se producía. La gripe vino por los chanchitos. La pregunta es, bueno, los cerdos se enfermaron de gripe, la gripe, el virus mutó y pasó al humano. Uno también se tendría que preguntar por qué se enfermaron los chanchos. Y ahí es, nunca mejor dicho, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Entonces eran criaderos de cerdos, donde vamos a suponer en un galpón tenían 500.000 cerdos, que tenés que vacunar contra gripe, porque ¿qué problema tienen? El hacinamiento, como los humanos. Ahora, si ese galpón me permite tener 1 millón en vez de 500.000 y los meto todos juntos, no hubo manera de parar
el contagio entre los propios cerdos y el cerdo mutó, el virus mutó, pasó al humano y se hizo un desparramo. Justo había unos argentinos, podrían haber sido otros los que tomaron el virus y ellos al llegar a Argentina contagiaron. Claro que las primeras muertes no se sabía bien de qué eran, ¿está bien? Hasta que se supo que era una gripe determinada. Bien, esas cuestiones que en la humanidad pasaron hace muchos años y de mil maneras, antes viajarían en barco, ¿está? O la gente iba caminando de un pueblo al otro, en este caso llegó en avión. Lo que hacen las políticas de Estado es hacer un control de eso, de fronteras. También hay los controles internos en la aparición de determinadas enfermedades. Ahí el brote apareció el otro día, creo que rubiola, no sé qué, entonces se empieza a pensar de nuevo qué está fallando y cómo se hace de nuevo para tomar esa prevención primaria o secundaria de las enfermedades. Siempre también sirve para la creación de nuevos métodos de estudio, que de alguna manera es lo que buscamos, y por eso le digo, se van a ir con más preguntas que respuestas. También sirve para evaluar, ahora sí se lío, ¿cómo vuelvo? Ahí. Evaluar programas y medidas en salud pública. Por todo lo que yo les dije, sin ninguna duda, lo que principalmente para lo que sirve es como herramienta política. Porque no alcanza con decir, bueno, sí, qué sé yo, los chanchos se enfermaron y ahora tenemos un montón de casos. Sí, esa es la razón, la causan a los chanchitos. Ahora, si nos empezamos a preguntar por qué una cosa y la otra, y cómo enfermaron los chanchos, y qué medidas, acá hay una cuestión política del no control en alguien que tenía afán de lucro, de producir más cerdos para vender. ¿Se entiende? Y eso ocurre porque sí, es en una sociedad, en un mundo, ¿no?, globalizado, mundializado económicamente, también muy financiarizado, cualquiera de las formas de lucro económico que hace que esa intención primaria o principal para los grandes grupos económicos no miden otras cuestiones y bueno, es una gripecita que a la Argentina le costó más de 3.600 muertes en el año 2009, que no es un chiste. Bien, entonces la epidemiología debería ser usada como una herramienta política. Ahora otra vez voy para atrás. Acá esta es una definición que engloba todo, después se la voy a volver a pasar al final. Uno puede decir entonces que es una ciencia que estudia el proceso salud-enfermedad de una sociedad. Analiza la distribución en la población después Flor le va a contar, de las cosas que van determinando ese riesgo, las lesiones, los eventos asociados. Propone medidas, ¿no?, de la salud pública para prevenir, controlar y erradicar enfermedades, daños, problemas de protección, promoción, recuperación de la salud también individual y colectiva, producción de información para apoyar la toma de decisiones en la planificación, administración y evaluación de servicios y acciones de salud. Es decir, es una herramienta política y es una herramienta de planificación desde la salud pública, ¿tá?, pensando no en un individuo, sino en el colectivo. Bueno, voy a hacer un recuento rápido de algunas cosas para que entendamos que esta disciplina nos llega porque sí, y que tiene toda una historia y también peleas ideológicas que explican por qué en cada momento ocurrían más o menos enfermedades, moría más o menos gente, dependía un momento histórico, una organización de la sociedad, etc. Y esto hay peleas, como tenemos hoy en día, digamos como la grieta del mundo, ¿no?, la grieta de las teorías. Uno explica una cosa, otro explican otras. Entonces, una de las primeras teorías tiene que ver con la teoría miasmática. Ahora les explico lo que es un miasma, que esto tiene que ver entre mediados y fines del siglo XIX. Ustedes piensen que en el XIX
a principios del 19 la revolución industrial, ¿está bien? Uno puede decir el 19 tiene gran